Minutos. ¿Qué tal? Vieron, supongo, temas que nosotros habíamos tocado la semana pasada. Hoy día vamos a ver el tema de- vamos a ver el tema de citoplasma y algunas cositas por ahí adicionales. He estado viendo su sílabus, aparte, la parte práctica, la parte seminario, por ahí les puedo ayudar un poco con lo que es. Creo que ahora van a ver lo que es tinción Gram y, y también les puedo apoyar con eso como les mencioné la vez pasada. Ya, vamos a empezar, ¿sí? Como se pueden haber dado cuenta, he tomado preguntas de, de semanas pasadas, cosas que les iba explicando en clase. Me agrada que la gran mayoría haya hecho todo bien. A ver, ¿alguien se equivocó? No, lo han hecho todo bien. Ok. Ahora, quiero me gustaría se los iba a poner en el paso, porque la otra vez todas estas clases están siendo evaluadas, ¿ya? O sea, no por mí hacia ustedes, sino por doctores hacia mí, porque esto no es así nomás. Esto se traduce en resultados. Si yo no tengo un buen resultado con ustedes, no tendría que estar haciendo esto aquí. Así que lo que se quiere en las asesorías no es repetir lo mismo que tu profe va a repetir el viernes de la próxima semana, sino lo que aquí se quiere, se está buscando es que tú tengas base para poder llevar mejor el curso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que quizás las clases, mejor dicho, para ser más específico, la clase pasada de membrana, yo toqué temas un poco específicos y quizá un poco complicados. ¿Alguien lo vio de esa manera? Solamente lo menciono porque, como te digo, el objetivo de esto es que tú tengas base. Muchos de ustedes vienen de colegio y, para ser sincero, yo en el colegio no aprendí mucho, más allá de aprender, sumar, leer el himno nacional, no aprendí nada más. Así que yo me pongo en la situación en la cual yo salí del colegio. Si ustedes salen con lo mismo, o sea, yo necesitaría que, si yo fuera ustedes, necesitaría que esto fuera muy básico y no hablarles tanto de procesos enzimáticos, flip-flap, flipasa, flopasas, que una semana pasada, ósmosis y todas esas cosas, porque yo por lo menos en tu situación quizá no lo entendería. Eh, para cerrar la pregunta, ¿creen que debería bajarle el nivel un poco o estamos bien? Depende de ustedes, chicos. Disculpa, Estamos no te... bien. Está bien lo que estamos, cómo estamos avanzando. Sí, Está ¿Qué bien. más? sí se entiende, está bien. Bueno, ya saben que esto, se los voy a repetir, es una asesoría para los que no tienen base. Estás permitido en preguntarme lo que a ti se te dé la gana. Varios de sus compañeros me han estado haciendo preguntas por WhatsApp. Eso está bastante bien. A veces estoy en clase o a veces estoy con otras cositas, así que si no les respondo, por favor, espérenme o insístanme, sin faltas, insístanme, no hay problema, yo no me voy a molestar. Eh, Otra cosa, me gustaría darles un consejo. Dado que estoy en cuarto ciclo y que recién me empecé a dar cuenta, eh, dos consejos en realidad. ¿Alguien aquí está estudiando inglés? Antes de empezar la clase, ¿no? Como para distraernos un ratito. No me gusta empezar de frente a la clase. ¿Alguien de acá estudia inglés o alguien de acá ya sabe inglés? Pero a inglés me refiero bien, hablarlo y leerlo. Escribirlo no tanto, pero hablarlo y leerlo por lo menos, ¿no? Sí. Sí. Ya, los que saben inglés, eh, muy bien, chévere. ¿Por qué? Porque eso te va a servir demasiado. Ustedes, y esto es algo que yo lo entendí recién, y acuérdate, porque si es que no, si es que haces lo mismo que yo, vas a pensarlo también. Porque yo no hice caso. Eh, Como ya les había mencionado, ¿cuántos chicos han entrado hoy día? 28. Bueno, si hay alguien nuevo, yo ya les había mencionado que yo tengo una carrera encima. Yo he estudiado biología, ¿ya? Y como es carrera de ciencias, igual que la que tú has escogido, que es medicina, te cuento que el 90% de la información científica, si es que no es más, está en inglés, ¿ya? O sea, cuando tú buscas tus artículos científicos para poner de referencias, ¿ya? Si es que tú lo buscas en inglés, vas a encontrar mucha más información que si lo buscas en español. Si no me crees, simplemente ándate al Wikipedia y googlea, no sería googlea, Wikipedia lo que a ti te dé la gana
Y al costadito, en la parte izquierda, hay un montón de idiomas a los que tú puedes cambiar. Tú le das al botón de inglés y te aparece un montón de información más que si lo buscaras en tu idioma. Esto sucede en absolutamente todos los ámbitos de la ciencia, y no solo de la ciencia, sino de cualquier información que tú quieras buscar. Así que si tú estás estudiando una carrera de ciencias, tú necesitas información actualizada y la mayor información posible. ¿En qué idioma lo vas a encontrar? En inglés. En español, muy poco vas a encontrar. Así que un consejo que yo te doy, que yo pasé, yo no quise estudiar inglés hasta que de verdad vi la necesidad en la cual tenía que hacerlo. Recién me puse a estudiar inglés en mi tercer año de carrera. Tú estás chiquito todavía. Empieza a hacerlo porque en realidad es muy útil. Para los que estudiamos ciencias, mucho más. ¿Sí? Y otra cosa, la siguiente cosa te lo voy a ir diciendo en el transcurso de la clase. ¿Ya? Eh, ya, a ver, vamos a empezar con la clase. Por favor, ya saben, si pueden prender sus cámaras, me ayudan muchísimo, porque así no siento que estoy solo, ¿ya? Y no me duermo. Sí, alguien, dime, ¿qué me está preguntando, Marita? Dime. Hola, sí, es que le quería comentar que estuve tratando de ingresar a la sesión de Teams como por 20 minutos y no podía porque no encontraba el link y no se me unía y me mandaba una sala sola a mí. Y creo que creó un montón de salas individuales en biología, pero no sé o sea, asesoría, pero no sé de qué. Y vi el Forms, lo estaba Ya. haciendo cuando entré y ya no se están más, respuestas. Y también le pasó eso a una amiga. Y no sé qué, o sea, porque estaba intentando ingresar y no me aparecía la opción de ingresar. No sé si te ha llegado al Teams, yo te he agregado a la gran mayoría que está, por no decir a todos, pueden entrar en su Teams y ahí ver el grupo de asesoría de biología, y a través de ahí deberían poder entrar fácilmente. Ahora, si tu preocupación es la evaluación que dimos, vamos a dar una segunda evaluación al final de la clase que es idéntica, así que no te preocupes por tu nota, por esa parte. Y si sigues con el problema este, ya lo vemos de manera personal. Ok, muchas gracias. Ya, a ver. Vamos a compartir la pantalla. Ah, como les había dicho, por favor, si pueden encender sus cámaras. La otra vez creo que bastantes de ustedes encendieron su cámara. Así me siento más cómodo dictando. Ya, supongo que... Uy, ¿qué pasó? Supongo que sí ven mi pantalla, ¿no? Que dice ahí Citoplasma. Ya, a ver. Vamos a comenzar. Eh, ¿Qué entienden por citoplasma? Porque, como siempre, este es un pimponeo. Yo, más que hablar, quiero saber cuánto ustedes, con cuánto de información previa llegan ustedes a la asesoría. ¿Qué entienden por citoplasma? Si nadie me responde, empiezo a preguntar a cada uno de ustedes. ¿Mm? ¿Alguien? Que el espacio donde están las organelas. Ya, muy bien, es el espacio donde están las organelas. Vamos a ir armando una idea grande en función de todas las ideas que ustedes me van dando. Ahí me acaban de dar una. Espacio donde están las organelas. Dígame alguna característica, dígame alguna función, alguna propiedad, el color, la textura que tú crees que tenga, dónde lo encontramos, lo que tú quieras. Rodea. Ya, muy bien, rodea el núcleo, me han dicho, eh, está cerca de las organelas, algo así me dijeron. ¿Una idea más? ¿Alguien? Es un líquido espeso o gelatinoso. Ah, muy bien, es un líquido. Mira, me han dado una función, me han dado una característica y por ahí una ubicación como con propiedad también. Listo, a ver, vamos a ver. A ver, denme un momento porque mi laptop está un poquito... Ya está. A ver, vamos a empezar. Una definición corta, ¿ya? Viene a ser el espacio comprendido entre la membrana celular que vimos la semana pasada y el núcleo, claramente.
Sin embargo, hay que señalar algo, ¿sí? Hay células que no tienen núcleo, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas células que no tienen núcleo? ¿Cómo se llaman esas células? Exacto, procariota. Denme características, principales características de una célula procariota. No tiene núcleo, tiene nucleoide. ¿Ya? ¿Otra? Esa es la principal. ¿Otra? Tiene locomoción. Ya, pero las células eucariotas también tienen locomoción. A nivel de organelas, ¿las células procariotas tienen organelas? No, sí. Pero no tiene mitocondria ni holoplasto. Exacto. Tienen organelas, tienen solamente ribosomas, ¿ya? Las procariotas, ribosomas únicamente, eucariotas tienen todo, ¿ya? Ustedes, los humanos, nosotros, Homo sapiens, ¿qué tenemos? ¿Células procariotas o células eucariotas? Eucariotas. Eucariotas. A ver, con esta a veces agarro gente, ¿ah? ¿Tú en tu cuerpo tienes células procariotas o únicamente eucariotas? Tienes bacterias, puede ser También procariota. tiene. Ajá. Exactamente, también tienes células procariotas. No son parte de ti como individuo, pero están sobre tu piel, tienes ese aureus, tienes helicobacter no, espero que nadie tenga helicobacter, pero tienes Escherichia coli en tu flora intestinal no vamos a seguir profundizando en los distintos apéndices que tenemos, pero tenemos distintas bacterias en distintas regiones de nuestro cuerpo. Entonces, también hay células procariotas en nuestro organismo, así como eucariotas que nos constituyen. Ahora, podemos seguir ahondando. Bueno, vamos a compartir otra vez. La idea es que el citoplasma va a ser ese espacio, ahí les comparto la imagen, el citoplasma va a ser ese espacio entre la membrana celular, ¿no? Que es la que rodea, que es la que le da, de alguna manera, la compartimentalización que vimos la otra vez, y el núcleo. Eso en células eucariotas, porque como mencionaron, las eucariotas tienen núcleo. Las procariotas no tienen núcleo, tienen un nucleoide, como en la imagen de abajo. Esa figura de abajo que dice procariota, ¿qué es? ¿Qué ser vivo? ¿Qué tipo de ser vivo es? ¿Es un virus? ¿Es un hongo? ¿Es un protozoario? Seria. Una bacteria. Exacto. Es una bacteria, ¿ya? Y a modo de anécdota, ayer estaba en clase de parásito, yo estaba en cuarto ciclo, un año mayor que ustedes, y nos pidieron que demos nombres científicos de parásitos, ¿ya? Yo no espero que ustedes conozcan mucho, si los conocen muy bien, pero espero que cuando lleguen a mi ciclo, lleguen con todos estos conceptos claros, ¿ya? Un parásito y una bacteria no es lo mismo. ¿Por qué te lo menciono? Porque en mi ciclo preguntaron sobre nombres científicos de parásitos y los chicos rellenaron el chat de nombres científicos de bacterias. No sé si porque no sabían que era una bacteria o porque creen que las bacterias y los parásitos son sinónimos. Aunque no lo creas, las personas de a pie, que te digo, tu abuelito, el panadero, cualquier persona, ellos no ven diferencia entre virus, bacteria, parásito, hongo, protozoario. Para la gente de a pie, las 5 cosas son exactamente lo mismo. Tú, como estudiante de la salud, tú sabes que eso no es así, ¿cierto? Pero ya, no hay que desviarnos del tema. De forma concreta, ¿qué es el citoplasma? Es una región, es un espacio entre la membrana y el núcleo celular que está a mayor profundidad, ¿cierto? Nada más. Partes del citoplasma. Vamos a tener 3 partes. Hemos dicho que el citoplasma es un espacio, es un compartimento. Entonces vamos a tener partes en el citoplasma. Vamos a tener algo llamado citosol, ¿sí? Vamos a tener algo llamado organelas y citoesqueleto. Donde más nos vamos a enfocar es en el citoesqueleto porque de esto trata tu clase la próxima semana, ¿ya? El citosol. Primero empezamos a definir qué es el citosol. El citosol viene a ser el agüita, por así decirlo, el gel, este líquido transparentoso, viscoso, ¿ya? Eso viene a ser el citosol.
¿ya? Acá te pongo, es una sustancia incolora, viscosa, es la porción soluble, ¿sí? ¿De qué está compuesta? De agua e iones. También vamos a encontrar otros tipos de estructuras como pueden ser moléculas orgánicas. Y a modo de repaso, ¿quién me menciona moléculas orgánicas? Yo siempre les menciono 5 tipos de moléculas orgánicas. Díganme cuáles son las moléculas orgánicas. Lípidos, ¿Ah? proteínas, Lípidos, proteínas, carbohidratos. nucleicos. Ácidos nucleicos, falta uno. Las vitaminas, no se olviden. Muy bien. Entonces, otra vez les comparto la pantalla. Entonces, el citosol es el agüita, ¿no? Es la sustancia, es la parte soluble. ¿Qué encontramos ahí? Obviamente, ¿de qué se compone el citosol? Generalmente o en su mayoría, agua. Iones. ¿Qué iones? Vas a encontrar sodio, vas a encontrar calcio, vas a encontrar potasio, vas a encontrar cloro. Eso que vimos la semana pasada en transporte, ¿te acuerdas? Ya. Que había bomba de sodio y potasio. ¿Ves? Los iones están en el espacio extracelular y también están en el espacio intracelular. Entonces, ahí vas a encontrar todos estos iones. ¿Qué más vas a encontrar? Lo que te mencioné. Moléculas orgánicas. Vas a encontrar glucosa, vas a encontrar aminoácidos, vas a encontrar, los llaman inclusiones, que son gotas de grasa. Vas a encontrar muchas cosas dentro de tu célula, específicamente en el citoplasma, ¿no? Porque van a ser como reservas todos estos aminoácidos que van nadando por el citoplasma, estas inclusiones de grasa, gotas de grasa, van a estar nadando por el citoplasma, o estas glucosas también van a estar, la glucosa no, disculpa, pero estas dos anteriores que te he dicho, van a estar por ahí en forma de reserva. Cuando tu cuerpo lo necesita, los usa simplemente, ¿ya? Mencioné la palabra aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Es un número de la proteína. Exacto, es el monómero de la proteína. En pocas palabras, muchos aminoácidos te van a formar una proteína, ¿cierto? ¿Qué proteínas conocen? ¿Alguien conoce el nombre de alguna proteína? Las integrales. Ya, Proteína. hay una hemoglobina muy conocida que está en tu glóbulo rojo, que si no, que si la tienes bajo, te da anemia. Comienza con, Hemoglobina. exacto, la hemoglobina es una proteína de transporte, ¿ya? ¿Qué transporta? Oxígeno. Otra proteína, tu pelo es proteína, esto de acá, todo esto es proteína. ¿Qué proteína? En el shampoo hasta viene el nombre. Queratina. Queratina. Exacto, esto es queratina, ¿ya? Todo esto es queratina. Tus uñas es queratina. Tu piel, en tu piel puedes encontrar colágeno, ¿sí? Y así, casi nosotros somos proteínas con patas, ¿ya? Casi todo nuestro cuerpo es proteína. Quitando el agua de la ecuación, obviamente, porque es lo que más tenemos es agua, pero en segundo lugar es la proteína. Bien. Volvemos al... Entonces, citosol es la parte del citoplasma que es la sustancia, la región soluble, ¿no? Vayámonos con las organelas, ya habíamos dicho que vamos a encontrar organelas en los eucariotas. ¿Por qué? Porque en los procariotas no hay nada más que ribosomas, ¿ya? Cuando dice existen compartimentos, se refiere a cada organela, porque cada organela es un compartimento diferente, ¿cierto? Tienes mitocondrias, tienes cloroplastos, si eres una célula vegetal, tienes peroxisomas, tienes, ¿qué más tienes? Lisosomas, tienes vacuola, tienes el sistema de endomembranas que comienza desde la membrana nuclear, va hasta el retículo endoplasmático rugoso, liso, golgisoma o aparato Golgi, como quieras llamarlo, ¿no? Y toda la red membranosa que tenemos dentro de nuestras células. Entonces, lo que vamos a ver a continuación van a ser todas las organelas que están dentro del citoplasma. Esto ya lo hemos visto creo que en la primera clase. Sí, ¿no? Creo que lo vimos ahí. Pero ahorita lo vamos a ver a modo de repaso, ¿ya? Porque te cuento algo, antes de comenzar con esto. Algo que tú tienes que hacer en la carrera de medicina, y acá viene el segundo consejo que te iba a dar hace un toque,
Cuando yo veo a mis compañeros estudiar muchas veces, porque yo también lo hice, me doy cuenta que se gastan demasiado. La idea es, la idea es el menor esfuerzo y la menor ganancia. Siempre trata de hacer eso. No sé si en tu caso tú te pones a leer el slide, o sea, los PPTs, y tratas de memorizarte los nombres raritos que hay en cada diapositiva de biología. No lo hagas, porque no te lo vas a aprender quizá para el momento, pero no te lo vas a acordar después. Por ejemplo, y mira, yo ya acabé una carrera, la de biología. ¿Tú crees que yo me acuerdo de esas cosas que me han enseñado? ¿O de esos nombrecitos raros de proteínas? No, no me los acuerdo. Porque cuando los necesite, lo voy a leer y me voy a acordar. Lo que tú tienes que acordarte, lo que tienes que saber, lo que tiene que estar en tu cabeza es cómo funciona, cuál es el procedimiento, las cosas generales. Eso es lo que te tienes que aprender. Y sí, en tu examen, aparte de eso, también te van a preguntar las cosas específicas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aprendérnoslas también para el examen, pero para después lo puedes recordar simplemente leyendo. Porque en investigación, o mejor dicho, en cualquier ámbito de la vida, te pongo un ejemplo práctico. ¿Tú crees que un químico se sabe la tabla periódica perfectamente? Con todo el número de átomos, perdón, con el número de masa, el número de protones y todas esas cosas, no se lo sabe. Cuando él lo necesita, lo va a leer, porque ahí tiene una tabla periódica. Lo mismo va con nosotros. Si tú necesitas acordarte de algo muy específico, lo puedes leer. Lo que tú tienes que tener claro es cómo funciona, cuáles son los procesos, eso sí lo tienes que tener muy claro, ¿ya? Y ahí voy a la primera idea, que no te gastes tratando de aprender todas esas cosas muy específicas. Yo no me acuerdo de esas cosas. Yo solo me acuerdo los procesos grandes. Por ejemplo, agarramos la glucólisis o la mitocondria. ¿Alguien sabe para qué sirve la mitocondria? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Porque ahora la vamos a ver. ¿Qué hace la mitocondria? Respiración celular. Ya, respiración celular. Muy bien. ¿Qué es la respiración celular? Es que tu mitocondria, que entra oxígeno a tu mitocondria, tiene pulmones tu mitocondria, tiene hemoglobina tu mitocondria, o como, ¿qué es la respiración celular? ¿A qué se refiere? ¿Dónde se da esa respiración celular? ¿En los pulmones únicamente? ¿En mi cabeza? ¿En mi riñón? ¿En qué región de mi cuerpo se da esa respiración celular? ¿Alguien tiene idea? ¿En qué parte se da la respiración celular? No. Se da en En la todas tus mat- células. En todas tus células. Todas tus células de tu cuerpo tienen mitocondrias. Entonces, en todas se va a dar la respiración celular. No solo en las células de tus pulmones, porque quizá podrías haber creído eso. No solo en esas células, sino en todas. Las células de tu cerebro también necesitan respirar, necesitan oxígeno. Así que todas las células de tu cuerpo necesitan oxígeno. Todas las células de tu cuerpo necesitan glucosa. Y así, diferentes procesos. Yo no voy a acordarme la enzima que está encargada exactamente del paso se condensa el acetil-CoA y el oxaloacetato, por la enzima citrato sintasa se forma el citrato, ya. De ese tipo de enzimas yo no me voy a acordar en la vida, ¿ya? Yo me tengo que acordar del proceso, dónde sucede cada cosa, porque una vez que tú tienes la base, lo demás se construye facilito. Pero si tú intentas aprender estas cosas, sí, exacto, ¿verdad? Si tú intentas aprenderte lo de acá arriba, esto de acá va a estar muy, muy, muy frágil, ¿no? Y no vas a poder construir algo concreto con lo cual tú puedas tener un conocimiento sólido. Sí, dime, Leonardo. ¿Y crees que en base en esa experiencia la memotecnia te ha servido? Porque en sí tienes que saber del proceso, pero te acuerdas de por lo menos con qué comienza el elemento que hacía esas cosas. Las mnemotecnias sí son útiles, ¿ya? Las mnemotecnias son útiles, pero como te digo, usen las mnemotecnias para los procesos, ¿sí? No exactamente porque hay mnemotecnias, cuando ustedes lleguemos a la clase, a la parte de comunicación celular, hay unas proteínas llamadas desmosomas, ¿ya? Que lo vamos a mencionar acá ligeramente. Los desmosomas están, o uniones tipo GAP, o uniones oclusivas, tienen una gran cantidad de proteínas involucradas, un montón de proteínas. Ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me importa acordarme. Y probablemente tú te las tengas que saber para el examen, para tu examen final. En ese momento tú vas a saber más de esas proteínas que yo, porque yo no me acuerdo. Y en verdad, no, en ese momento
como te digo, vas a saber más, pero ahí te lo vas a olvidar. Lo que tú tienes que saber es para qué sirven estas proteínas GAP, en qué están involucradas estas proteínas GAP, porque, por ejemplo, te explico, estas proteínas hacen que nuestras células de un tejido cualquiera, pongámosle, tejido de hígado, están unidas estas células, porque todas las células tienen que estar unidas. Estas uniones fallan, esta célula se desprende. ¿Y qué sucede? Enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer, cuando sucede las uniones GAP fallan, esta célula se separa, se suelta y se va a otro tejido. ¿Cómo se le conoce eso? Metástasis. Por ejemplo, tú tienes que saber qué es lo que sucede, cómo sucede, por qué sucede. No necesariamente aprenderte, por ahí cuando yo empecé a cantar el rap de la respiración celular, porque por ahí alguien se lo sabe, no se lo aprendan, no sirve para nada. Yo ya voy llevando bioquímica 2 veces y no preguntan de eso. Así que es en vano aprenderse ese rap. El que sí podrían aprenderse es el de los flancos del estómago. Quizás podrían aprenderse eso, pero después el de la respiración celular no sirve para nada. Yo me lo aprendí y nunca me preguntaron nada de eso. A ver. Bueno, discúlpeme por irme. Regresamos otra vez, ¿ya? El citosol, solo para repasar, ¿no? También se le conoce como hialoplasma, es otro nombre, casi no se utiliza, pero te lo pongo por si acaso. Ya te dije, tiene reservas, moléculas estructurales como los aminoácidos o combustibles, como derivados de la glucosa. ¿Qué más? Ahí se van a dar numerosos procesos metabólicos. Esto es importante. ¿Cómo que procesos metabólicos? Por ejemplo, la glucólisis, ¿ya? La glucólisis es un proceso metabólico, ¿ya? Es un proceso metabólico. ¿Que dónde se va a dar esa glucólisis? Esto lo vas a ver en bioquímica y de ahí quizás lo veas en fisiología. Cuando tú comes una manzana, cuando tú comes un pollo a la brasa, cuando tú comes un chistriz, lo que quieras, ¿qué va a suceder? Ese chistriz llega a tu estómago no lo digiere como chistriz, lo que hace tu estómago es coger ese chistriz y partirlo en miles de unidades. ¿Cómo se llaman esas unidades? Glucosa, ¿ya? Se llama glucosa. ¿Por qué hace eso? Porque esa glucosa tiene que entrar a nuestras células, a las células de todo tu cuerpo, células del cerebro, células del hígado, células de tus músculos, tiene que entrar a todos lados, en forma de glucosa. Ahora, ¿para qué esa glucosa puede entrar en tus células? No puede entrar como glucosa entera, porque es muy grande. Al ser muy grande, no puede atravesar tu membrana. Y tú me dirás, pero hay proteínas que pueden hacerlo. Tú me enseñaste la semana pasada. Lamentablemente, la glucosa no puede entrar. ¿Qué hace la glucosa? Se parte. Y esto seguramente lo has escuchado en el colegio. Al momento de que la glucosa se parte, se le conoce como glucólisis. ¿Ya? Ese es un proceso metabólico, por ejemplo, que se está dando en el citosol, en el citoplasma, por así decirlo. La glucólisis, por ejemplo, se da en el citoplasma. Al momento que la glucosa se parte, se convierten en 2 piruvatos. Estos piruvatos entran a la mitocondria y ya es otro cuento que no vamos a ver hoy día, ¿no? O también pueden fermentarse y convertirse en otros productos, ¿no? Pero hay un ejemplo de cómo se da procesos metabólicos en el citoplasma, que son de gran importancia para nuestro organismo. A ver, vamos con las organelas. Ahí están la gran mayoría de organelas. A ver, vamos a repasar un poquito, ¿ya? Con los dibujitos. ¿Qué organela es esta de acá? Que es la misma que está acá. Mitocondria. Ah, muy bien, es la mitocondria. Vamos a agarrar las que se ven mejor, ¿ya? ¿Alguien sabe qué son estas cosas de acá? Centriola. Exacto, muy bien, son centriolos. Muy bien, ¿ah? Yo no sabía eso cuando empecé en primer ciclo. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué tiene como puntitos? Retículo. Retículo endoplasmático. ¿El cuál? ¿Qué tipo de retículo? Rugoso. El rugoso. Liso. Y ya. Hay rugoso y hay liso, ¿cierto? El que le sigue viene a ser el liso. ¿Ya? El que le sigue viene a ser el liso. ¿Cuál es la diferencia para que nunca te olvides? ¿Por qué se le llama rugoso? Porque tiene estos puntitos, como que es rugoso por los puntitos, por eso se le llama rugoso, tiene estos puntitos. Si tú te pones a ver este retículo que está más adelante, ves algún puntito, no hay nada. Por eso se le llama liso. A este, por eso se le llama rugoso, porque tiene puntitos. ¿Qué son estos puntitos? Ribosoma. Exacto, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas. Rugoso
ribosomas. ¿De qué se encargan los ribosomas? De sintetizar proteínas. Por ejemplo, esto fue pregunta de tu examen. Se necesita canal. Imaginemos que por cualquier razón tu membrana celular pierde sus canales proteicos. ¿Ya? Imaginemos que los pierde por alguna razón. Tu célula siente y dice, nos falta canales. Va a mandar señales al núcleo para que empiecen a sintetizar proteínas de canal. Entonces, tus ribosomas empiezan a sintetizar esas proteínas para que, por medio de todo el sistema endomembrana, que viene a ser esto de aquí, viene a ser todo esto de aquí, ¿no? Del núcleo sale el ARN mensajero, viene a los ribosomas, se crea el aminoácido, pasa por el retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi y ¡pum!, se viene a la membrana. Ahí ya se creó tu proteína. Y así se crean todas las proteínas de nuestro cuerpo. Ya te había dicho que nosotros somos proteínas con patas, ¿cierto? Entonces, casi todo tu... tu mamá te quería pegar porque jalaste algún examen o qué sé yo. Te caíste, te hiciste una herida. Hay que crear colágeno de alguna manera porque se ha roto, se ha generado una herida. Entonces, ¿qué se hace? Tu célula dice, falta colágeno. Van al núcleo. El núcleo libera un ARN mensajero. El ARN mensajero busca el ribosoma y se crea la proteína. Y así, se crea todas las proteínas de tu cuerpo, se crean de la misma manera. Tu cabello, tus uñas, tu colágeno, tu hemoglobina. Todas las células de tu cuerpo pasan por el mismo proceso. Perdón, todas las proteínas de tu cuerpo pasan por el mismo proceso. ¿Ya? ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ya. Entonces, pasemos individualmente a cada una de las organelas. ¿Ya? Primero empezamos con el sistema de endomembrana. ¿Qué es el sistema de endomembrana? Simplemente es todo aquello que tiene membranas. ¿Ya? No hay nada más, no hay ningún truco aquí. ¿Y con quién comenzamos? Con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Mira, acá está el núcleo. Esto viene a ser el núcleo, ¿cierto? Acá está el núcleo, aunque ahí está señalado incluso. Este es el núcleo, ¿ya? Acá está tu rugoso, ¿no? Porque ahí están los puntitos, están anclados los ribosomas. ¿Cuál es la función principal del retículo endoplasmático rugoso? Síntesis y transporte de proteínas. Y tú dirás, pero eso no lo hacían los ribosomas, pero es que los ribosomas están acá metidos. Pues. Si los ribosomas están metidos aquí, obviamente el retículo endoplasmático rugoso va a tener la misma chamba, porque los ribosomas están metidos aquí. Solo están ahí. No, en realidad también puede haber un ribosoma por acá libre, otro ribosoma por acá libre, otro por acá libre. Pero por lo general están pegados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Luego viene el retículo endoplasmático liso. ¿De qué se encarga el liso? Recuerda, liso, lípidos, ¿ya? Rugoso, ribosoma, liso, lípidos. ¿De qué se encarga? Síntesis de lípidos que van a ser parte de las membranas. ¿De qué membranas? Puede ser de la membrana de la mitocondria, puede ser de la membrana del peroxisoma, puede ser de la membrana celular, de cualquier membrana. ¿Falta lípidos en algún lugar? Bueno, ya sabes quién los va a hacer. Y después ya se encargarán de mandarlos. Eso ya es otro cuento. Pero ¿quién hace los lípidos que se necesitan en la célula? Ya sabes, el retículo endoplasmático liso. Siguiente, aparato de Golgi, ¿ya? Como una vez una profesora me dijo, el aparato de Golgi es un artista, ¿ya? Tú piensa en él como un artista. ¿Cómo que un artista? Él se va a encargar de coger las proteínas que se crearon en el rugoso, ¿ya? Las proteínas que se crearon en el rugoso, porque esto viene así, pues, ¿no? Rugoso, liso, y llega aquí al aparato de Golgi, que es este verde de acá, ¿ya? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Porque les he dicho que es un artista. El aparato de Golgi empieza a poner azúcares en las proteínas que tiene que poner. No ponen todas, ponen algunas. ¿Y para qué las pone? Porque es necesaria para, por ejemplo, ¿te acuerdas que yo te hablé del glicocálix en la segunda clase? En la membrana te hablé de algo llamado glicocálix o glucocálix que está en la membrana celular, ¿cierto? Son proteínas, el glucocálix son proteínas con regiones de azúcares, ¿sí? ¿Quién ha puesto esos azúcares, por ejemplo? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi coge proteínas y pone azúcar por aquí, azúcar por allá, azúcar por aquí. Y ya lo manda
a donde debería estar, en este caso en la membrana. Quizá lo puede mandar a otros lados también. Pero de eso se encarga. El aparato de Golgi va a modificar a las proteínas, como dice ahí, glicosilación. ¿Qué es la glicosilación? Ponerle azúcares a las cosas. O también fosforilación. ¿Qué es fosforilación? Ponerle fósforo a las cosas, nada más. También está involucrado en el transporte de proteínas, ¿sí? Porque como habíamos dicho, las proteínas se comienzan en el rugoso, pasan por el liso, llegan al aparato de Golgi, este compadrito de acá las mete en vesículas y las manda donde tenga que mandarlas. Y ahí. Es por eso que está involucrado en el transporte de proteínas y de alguna manera en la secreción celular, que ya lo veremos cuando tengas tu clase de aparato de Golgi específicamente. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, anécdota? ¿Todo bien? Bueno, si no hay preguntas, supongo que todo está bien. Vayámonos con los lisosomas, que es otra organela con membrana. Esto viene a ser como el estómago de la célula, ¿ya? ¿Qué hace? Digestión celular. ¿Qué digiere? De todo. Proteínas, por lo general proteínas. Por ejemplo, tus proteínas están viejas, ¿ya? O están defectuosas, por ejemplo. ¿Quién se encarga de destruirlas? El lisosoma, ¿sí? El peroxisoma. El peroxisoma, y es más, estoy seguro que vas a hacer un seminario, una clase práctica con esta organela, ¿ya? O quizá lo has hecho en el colegio. ¿Alguien en el colegio cogió hígado de pollo y lo tiró en agua oxigenada? ¿Nadie ha hecho eso? ¿En serio? ¿En qué colegio han estado? Hasta en mi cole fui alegría y hicimos eso. ¿No han hecho eso? Bueno, les cuento. Ustedes deben conocer el agua oxigenada, estoy seguro. Lo deben haber usado para heridas, ¿cierto? Dicen que se usa para heridas. Pero, bueno, por ahí puede servir, ¿ya? Pero no es recomendable. Mejor usar otras cosas. Cuando tú te echas el agua oxigenada a una herida, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Salen burbujitas. Hay una reacción. Ya se forma, aparece como un coágulo, pero antes de eso aparecen burbujitas, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que sucede? Tus peroxisomas, los peroxisomas de tus células de piel, están actuando porque tú acabas de echarles agua oxigenada. ¿Cuál es el nombre químico del agua oxigenada? Si tú agarras tu botellita por ahí, te vas a dar cuenta que ahí dice peróxido de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los peroxisomas de tus células? Empiezan a transformar ese peróxido de hidrógeno en algo que no sea tan tóxico. ¿En qué? En agua y oxígeno. Entonces, cuando tú ves que salen burbujitas, simplemente es el oxígeno que está saliendo, porque te había dicho que tu peroxisoma coge ese peróxido y lo transforma en dos cosas. Lo transforma en agua y lo transforma en oxígeno. Obviamente el agua no va a salir en forma de burbuja, pues, ¿no? Porque es líquido. Pero el oxígeno sí se va en forma en forma de gas y son las burbujas que tú ves. Ahora, y tú dirás, entonces, ¿cómo es que el agua oxigenada desinfecta? Bueno, la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero varias de las bacterias que podrían generarnos infecciones son anaeróbicas. ¿Qué significa anaeróbicas? Que mueren con el oxígeno. Entonces, al momento de que tú echas agua oxigenada, ¿qué hace tu peroxisoma? Lo transforma y genera oxígeno. Ese oxígeno que empieza a salir mata esas bacterias que están por ahí. Pero no solamente mata bacterias, sino también por ahí puede dañar tus células del tejido. Es por eso que no es recomendable usar oxigenada. Puede usar otro tipo de desinfectantes. No usen el oxigenado. Otra vez. Listo. Principal función del peroxisoma, ya les dije, degradación del peróxido de hidrógeno. ¿En qué lo degrada? En oxígeno y agua. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, no puedo acercarlo más. Bueno, sí puedo acercarlo más. Ven ahí una membrana, ¿cierto? Mira, ahí te lo voy a pintar. La membrana, ¿ves ahí la membrana? Si te das cuenta, la membrana del peroxisoma es muy parecida a la membrana de la célula. ¿Es la misma? Podría ser. Son muy parecidas en realidad, porque ya te había dicho, los lípidos, ¿dónde son formados?
en el liso, ¿cierto? El liso forma lípidos para estos amigos, para los peroxisomas, y también forma lípidos para la membrana. También forma lípidos para las membranas mitocondriales, también forma lípidos para las membranas del lisosoma, y así. Así que este peroxisoma es muy parecido, su membrana es muy parecida a la de la membrana celular. Continuamos. La mitocondria, tú ya sabes, principal función, generar energía, ¿ya? Es lo principal. La respiración celular, ¿cuál es su principal objetivo? Generar energía. ¿Cómo genera energía? A través de la respiración celular, ¿ya? Es lo principal. Para que tú puedas moverte, ¿ya? Para que tú puedas caminar, para que tus células trabajen en general, para que tú pienses, para que tú puedas estudiar, para que tú puedas hacer lo que a ti se te dé la gana, tus células necesitan energía. ¿Qué es la energía o cuál es la energía a la que me refiero? Al ATP. ¿Quién se encarga de construir, de sintetizar ATP? Tu mitocondria. Tu mitocondria necesita dos cositas, ¿ya? Dos cositas importantes para poder generar ese ATP que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos cositas que tu mitocondria necesita para poder que nosotros vivamos? Oxígeno, ya por algo respiramos, ¿no? Y glucosa. Con esas dos cosas, la glucosa ya sea pollo a la brasa, sea que una Inca Kola, sea lo que sea, ahí tienes glucosa, y la otra cosa, oxígeno. Con esas dos cosas, tus mitocondrias de todas tus células, hacen respiración celular. En otras palabras, consiguen ese ATP que tú necesitas para moverte, ¿ya? Que tus células necesitan para mover los glóbulos rojos, que tus células necesitan para que esas bombas de sodio y potasio funcionen. Para todas esas cosas, tu mitocondria necesita oxígeno y glucosa. Ahí es la respuesta de por qué comes y por qué respiras. No es porque te da hambre y quieres comer. No, en realidad tu célula te dice, la mitocondria tiene que trabajar, compadre. Necesitamos glucosa, come pollo a la brasa, o come ceviche, come algo, porque tu mitocondria necesita glucosa. Y no te olvides de respirar, porque tu mitocondria también necesita oxígeno, ¿ya? Me olvidaba del ciclo de Krebs, ¿cierto? El ciclo de Krebs es parte de la generación de ATP. Eso ya lo vamos a ver en una clase posterior. Quizás nos aprendemos el RAP, aunque no, en realidad no sirve para el examen, pero siempre viene bien tener información adicional. Ahora vamos a pasar a la última parte de la clase, ¿ya? Viene a ser el citoesqueleto. Habíamos visto composición del citoplasma, porque empezamos hablando de eso, dijimos que el citoplasma se compone de tres cosas: citosol, organelas y citoesqueleto. El citoesqueleto no es otra cosa que el esqueleto de la célula, justamente por eso se llama citoesqueleto, ¿ya? ¿Y qué viene a hacer el citoesqueleto? Es una red de filamentos fibrosos proteicos, ¿ya? Son proteínas, en otras palabras. Son proteínas enmarañadas, como telarañas de proteínas que están alrededor de toda nuestra célula y le van a dar ciertas propiedades, la van a ayudar. ¿Para qué? Ya vamos a ver en un rato. Por ejemplo, ¿cuál es la función del citoesqueleto? Va a darle forma a la célula. A ver. Las células son... Yo sé que si tú googleas célula eucariota bueno, valga la redundancia, en Google, te va a salir la célula clásica, ¿no? Una esfera ahí con sus organelas y todo. Las células tienen un tipo de forma, solo tienen un tipo de forma, son circulares. ¿Qué otro tipo de forma tú conoces de célula? Pero no me digas quizá triangular o fusiforme, no, simplemente dime tal célula es de esta forma, porque no creo que te sepas los nombres de las formas. ¿Te ayudo? Como los glóbulos rojos. Ya. Que tienen Ya. múltiples. Ya, la célula, por ejemplo, me dijeron el glóbulo rojo, no es necesariamente como lo pintan en Google si pone célula eucariota. Una que es mucho más drástica su cambio
las neuronas. ¿Qué forma tienen las neuronas? ¿Cierto? Es como una mano, ¿no? Como algo así, ¿cierto? Ya. No es circular para nada. ¿Quién le da esa forma? El citoesqueleto. El citoesqueleto va a determinar la forma que va a tener tu célula. Por ejemplo, la célula de tu estómago, cuando lleves histología el próximo ciclo, te vas a dar cuenta que son como rectangulitos con pelitos arriba, ¿no? Ya, son rectángulos, no son círculos. Entonces, cada tejido de tu cuerpo va a tener una forma de célula. ¿Y quién va a dar esa forma? El citoesqueleto. Es por eso, ahí radica la importancia del citoesqueleto. Porque si algo falla en el citoesqueleto, ya vamos a ir mencionando un par de enfermedades que pueden generarse si tu citoesqueleto no funciona bien. ¿Ya? Entonces, otra función del citoesqueleto viene a ser que organiza los organulos. También se le conoce como organulos, pero organelas, ¿ya? Organelas. Ah, disculpa, me olvidé. Okay. Otra, como les había mencionado, organiza las organelas. ¿Cómo que las organiza? Las pone en orden. Mitocondria por aquí, y enmaraña por ahí unas proteínas y la deja ahí tiesa. Por aquí, ¿qué te digo? Por acá una vacuola que se queda ahí. Porque no, las organelas no pueden estar nadando en el citoplasma chocándose entre ellas, porque la célula podría colapsar. Entonces, ¿quién se encarga de que esas organelas estén en su sitio, estén fijas? El citoesqueleto. Mira, por ejemplo, acá te enseño una imagen. Acá lo vas a poder ver mucho mejor. Mira, acá está la célula y mira cómo es el citoesqueleto. El citoesqueleto es todo este enmarañado de proteínas que ves ahí y mira cómo sostienen a la mitocondria para que no se esté moviendo. Acá está el retículo endoplasmático rugoso porque tiene puntitos, esos puntitos son ribosomas, ya sabes. De eso se encarga el citoesqueleto. Ya sabes dos funciones. Forma de la célula, organiza las organelas, o sea, las pone en orden. Tráfico de sustancias, y esto es muy divertido y tiene también que ver con la enfermedad del Alzheimer, ¿ya? El tráfico de sustancias. ¿Qué es el tráfico de sustancias? Bueno, me gustaría enseñarles un video, ¿ya? Pero les enseño después mejor. En el tráfico de sustancias es, por ejemplo, se sintetiza una proteína, solo imagínatelo porque no tengo una imagen, se sintetiza una proteína en el núcleo, perdón, en los ribosomas, que estoy hablando. Se sintetiza una proteína en los ribosomas. Esta proteína tiene que llegar a la membrana. ¿Cómo llega a tu membrana celular? Bueno, los microtúbulos, o mejor dicho, en forma general, el citoesqueleto va a armar un caminito, ¿ya? Va a armar un caminito, y por ese caminito va a ir caminando la proteína hasta llegar a la membrana. A eso se refiere con tráfico de sustancias. Y creo que mejor te enseño el video ahora. Justo lo tengo aquí. Es un video que me enseñaron en primer ciclo de la carrera, no de medicina, sino cuando estudié biología. Creo que es un video hecho por la Universidad de Harvard, muy, muy chévere. Quizá alguno de ustedes ya lo vio. A ver. No sé si logran escuchar el audio. A ver. Igual el audio no interesa tanto, ¿ya? Pero suena mejor con el audio. Una posibilidad. Esto es el interior, o mejor dicho, cómo es la vía en el interior de la célula, ¿ya? Ahorita vamos a ver proteínas, cómo es que se van moviendo, cómo que van trabajando en la célula. Esto viene a ser la membrana celular, balsas lipídicas. Ahí tenemos el citoesqueleto. Esas pitas que tú ves ahí son parte del citoesqueleto. Vemos más estructuras del citoesqueleto. Están dándole forma o estabilidad a la célula. Mira, ven, es una especie de enmarañado. Mira cómo se va armando el citoesqueleto dentro de tu célula, porque el citoesqueleto está armándose y se desarma. Vamos a adelantarlo un poquito. Ya, esta parte que viene es chévere. Esto se le conoce como microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos se van a polarizar o despolarizar como está sucediendo ahorita. A esto me refería. Cuando
tú tienes que trasladar o transportar alguna molécula, esta proteína que tú ves ahí, quizás es la quinesina o debe ser la dineína, una de las dos, va a llevar lo que necesita transportar, que es esa bola que tú ves atrás. ¿Y cómo lo va a transportar? ¿Lo transporta ahí nadando por el citoplasma? No, lo transporta a través de los microtúbulos. ¿Ya? Esa plataforma, ese tubo donde está caminando esa proteína que tiene sus patitas, mira, se llama dineína. La ruta, la carretera, digámoslo, se llama microtúbulo, que es parte del citoesqueleto. Ahora, el Alzheimer tiene que ver con los microtúbulos. ¿Qué sucede? Los microtúbulos empiezan a desarmarse. Se desarman y las señales, las proteínas que deben ser transportadas, no llegan. Y al no llegar, ya sabes lo que pasa, pues, ¿no? Con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, es una enfermedad ligada a los microtúbulos. Transportas. Acá vemos el centrosoma o los centriolos, como hace rato me mencionaron. Creo que es una... Ahí vemos el ARN mensajero saliendo ahí empezó a crear los... Espero les haya gustado. A mí me gustó, de verdad. Hasta ahora me acuerdo de este video. Listo. Entonces, más se los enseñé para que vean cómo es que sucede el tráfico de sustancias dentro de nuestras células. Y finalmente también el citoesqueleto está involucrado en la división celular. División celular o mitosis, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Ahora, dentro del citoesqueleto existen 3 tipos de, vamos a decirlo, de filamentos, de proteínas. 3 tipos. Tú te los tienes que aprender sí o sí. Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Solo esos 3 existen. ¿Por qué he puesto estos circulitos acá a la derecha? Porque el radio es el grosor que tiene cada uno de estos. Los microfilamentos son de este grosor, los filamentos intermedios son de este grosor, los microtúbulos son de este grosor. Entonces, ¿quiénes son más grandes? Los microtúbulos. ¿Quiénes son de tamaño intermedio? Los filamentos intermedios. ¿Quiénes son los más chiquititos? Los microfilamentos de actina, ¿sí? Que son los de aquí. Acá en esta parte podemos ver una imagen real de una célula, creo que era una célula del endotelio. La región verde viene a ser el citoesqueleto, por ahí algunas ramificaciones, creo que rojas también podrían ser. ¿Sí? Es así como logran ver. Esto lo hacen por una técnica de fluorescencia, la hacen brillar hacia la célula por medio de marcadores moleculares, pero eso es otro cuento. Hay que meternos ahí. Esto ya te enseñé. Lo volvemos a mencionar. Filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos que están constituidos de filamentos de actina. Continuamos ya para terminar. Ya solo nos quedan 3 slides y nos vamos. Microfilamentos. ¿Qué debes acordar de los microfilamentos? Estos son los más chiquitos, ¿ah? Los microfilamentos están formados por actina, filamentos de actina. Se polimeriza y despolimeriza rápido. ¿Qué significa polimerizar? Que se construye rápido. ¿Qué significa despolimerizar? Que se destruye rápido. ¿Sí? Se arman cadenas y se desarman cadenas rápidamente. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven estos microfilamentos? Le dan soporte y principalmente le van a dar la forma a la célula. ¿Sí? Le dan la fórmula a la célula. Por eso las neuronas tienen esa forma, por eso tus glóbulos rojos tienen esa forma, por eso los enterocitos de tu sistema digestivo tienen esa forma, gracias a los filamentos de actina. Ejemplos del funcionamiento de estos microfilamentos de actina, los podios. ¿Qué son podios? Esto quizás lo veas en parasitología. Esto viene a ser, digamos que esta es una ameba, esta cosa de aquí, esta cosa blanca de acá, y cuando las amebas se mueven, ¿ya? Ellas no tienen pies en realidad. Ellas empiezan a estirar como estructuras para poder moverse y se arrastran por el piso. ¿Cómo logran mover esos podios o pseudópodos?
por medio de actina, de microfilamentos de actina. Gracias a eso logran moverse. En nosotros, ¿dónde están trabajando la actina? Bueno, en nuestros músculos. Esto de acá es un músculo. Imagínate que este es tu bíceps, ¿ya? Si nosotros empezamos a sacar cartuchos más pequeños, cada vez más pequeños, vamos a llegar a la actina. Y recuerda que la actina es la que está formando los microfilamentos. O sea, miles y millones, no sé si millones, pero miles de cadenas de actina al final terminan siendo un sector importante del músculo y van a estar involucrados en la contracción muscular. Tú puedes moverte cualquier parte de tu cuerpo, bueno, las que puedes mover gracias a la actina. Incluso creo que las que también no puedes mover, o bueno, que no es voluntario también, las mueve la actina. Segundo, filamentos intermedios. Son agrupaciones de proteínas fibrosas, esto ya lo habíamos mencionado, es exclusiva de las células animales, o sea, en células vegetales no la vas a encontrar. ¿Y cuál es su función? Rigidez. Si los microfilamentos, su función es dar forma a las células, la función de los filamentos intermedios es dar rigidez a la célula, ya que mantenga su forma, que nada la deforme, que si sucede algo, se mantenga ahí en su forma estable. Ejemplos, la queratina, o sea, la queratina, que por ejemplo el pelo, está constituido por filamentos intermedios. Las uniones celulares, uy, esto olvídense, ¿ya? Se me pasó. Esto no tiene que ver, esto es del slide anterior. Las uniones celulares son estas de acá. Les hablé hace rato de desmosomas y hemidesmosomas. Les hablé de cáncer por ahí. Ya mira. Acá tenemos células rectangulares, probablemente enterocitos. Probablemente, no lo sé. La imagen no lo mencionaba. Pero, ¿qué es lo que quiero que veas? Que veas esto de acá. Esto de acá. Si tú te das cuenta, estas células están enganchadas como por grapas, ¿no? Las están como que engrapando una a la otra. ¿Cómo se llaman esas cosas que están engrapándolas? ¿Cómo se llaman esas grapas? Desmosomas. Acá abajo también hay, mira. Pero a diferencia de engancharlas entre ellas, estas se enganchan a la célula, a la región basal, ¿sí? ¿Y por qué están constituidas estas cositas? Si lo ampliamos, vamos a ver esto de aquí, y ves ahí como tallarines, ¿no? Que están ahí anaranjados ya. Eso también son filamentos intermedios, muy importante. ¿Para qué? Para mantener enganchado a una célula de la otra, porque son parte de un tejido y tienen que estar de alguna manera comunicadas o unidas. Hace rato te mencioné que por ahí una célula podía desprenderse porque su desmosoma o su hemidesmosoma falló e irse a otro tejido, como lo hacen las células cancerosas. Se sueltan de un tejido y se van a otro a infectar. Probablemente podría ser porque hay una falla en filamentos intermedios, se sueltan y se van a generar metástasis a otros órganos. Y finalmente, ya para terminar, aquí acaba la clase. Tenemos a los microtúbulos, que principal función, ¿ya? Siempre vayámonos con la función, sirve de transporte, ¿ya? Como habíamos mencionado, ¿te acuerdas que la quinesina caminaba por encima de ellos? Acá está, por ejemplo. Aquí está. Caminan por encima de ella y se guían y llevan su carga a donde tienen que llevarlo. Otra función, los microtúbulos son parte de la mitosis, ¿te acuerdas? Por ejemplo, yo te enseño esta imagen de aquí, que estoy encerrando, ¿ah? ¿Tú te acuerdas de las fases de la mitosis? ¿Cuál es la primera fase de la mitosis? Tú ya tienes que saberlo en orden, ¿ah? Tú estás estudiando medicina. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase. ¿Ya? Siguiente. Metafase. ¿Qué más? Anafase. Ya, falta una. Telofase. Muy bien. Esta fase que yo te he puesto ahí, ¿cuál es? ¿Será profase? ¿Telofase? Anafase. Por ahí me dicen metafase. Muy bien, es metafase. ¿Cómo reconoces que es metafase? Porque los cromosomas están alineados en el ecuador, ¿cierto? Simplemente. ¿Y qué tiene que ver esto con los microtúbulos? Pues estas cosas azules que están saliendo de los centrosomas o los centriolos
¿ya? Son los microtúbulos. Ellos van a anclar, como dice acá, anclan a los cromosomas para que estén ahí, alineados en el centro de la célula. ¿Quién hace que los cromosomas se pongan ahí quietecitos? Alineaditos, los microtúbulos. Empiezan a polarizarse y ¡pac! Enganchan a los cromosomas y los tienen ahí para que no se muevan. Que al momento de que termina la metafase y empieza una fase, los microtúbulos jalan a los cromosomas para que la mitad se vaya para un lado y la mitad se vaya para el otro. Entonces, aparte de servir como transporte, como ya lo hemos visto por aquí a la derecha, también son parte de la división celular, ¿sí? También los podemos ver aquí, por ejemplo, acá tenemos tejido del sistema respiratorio, vemos que son parte de los cilios. Acá ves una célula respiratoria y tiene como pelitos, ¿no? Ya, esos pelitos también son microtúbulos. Bueno, para terminar, están formados por tubulina, justamente por ejemplo microtúbulos, y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, pues, a la parte de aparato de Golgi. ¿A cuál? ¿De Golgi? Aparato de Golgi. Ya. Sí. O sea, ellos forman, ellos forman las vesículas, o sea, forman el circulito, pero en sí los que degradan, lo que está dentro del circulito es el lisosoma. A ver, pregúntame de nuevo, no te entendí. No, o sea, el aparato de Golgi es el que forma las vesículas, esa formación de ese circulito, esos circulitos. Sí, las vesículas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el lisosoma? O sea, es para digestión celular, o sea, digestión celular. Ya. El ¿Cuál es aparato de la- Golgi suelta una vesícula, ¿sí? Ajá, Una vesícula. Ahora, ujú. el lisosoma, ¿qué viene a ser el lisosoma? El lisosoma es una vesícula que degrada. Pero para que esa vesícula se transforme en lisosoma, ¿qué necesita? Necesita de proteínas que degraden. Entonces, el aparato de Golgi manda otra vesícula con proteínas degradadoras y se juntan. Al momento en que se juntan, lisosoma. Listo. Y ahí ya es lisosoma y tiene la capacidad de poder degradar proteínas o cualquier producto que necesite ser degradado. Ahora sí, ahora sí. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, entonces puedo preguntar yo, porque si no preguntan es porque han entendido todo y saben todo. Así que podrían responderme lo que yo les pregunte, ¿cierto? Bueno, chicos, les mando el examen una vez más, ¿ya? Pongan su nombre y un apellido, por lo menos, para poder tomar lista. Si no, no voy a poder agregarlos. Y ya saben que hoy día hay purga. Hoy día saco a los que ya tienen 3 faltas. Claro que no hayan justificado. Y quizá entren nuevas personas. Bueno, ahí les mando el link. Profe, si yo soy alumna nueva, ¿cómo sería? Y esto